voy a conversar con la directora del Centro de Información y Documentación del Medicamento, la doctora Teresa Rescala Nemtala. Bienvenida, doctora. Hola, un saludo cariñoso a ustedes y a quienes nos ven y nos escuchan, como siempre. Gracias, doctora. Hoy vamos a conversar sobre la tercera dosis de la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19. Doctora, sé que esto ya lo habíamos mencionado en anteriores entrevistas, pero recalquemos a las personas qué es la vacuna de AstraZeneca para COVID-19 y para qué se utiliza. A ver, la vacuna AstraZeneca está dentro del grupo de vacunas de 2 dosis. Es inglesa y es además con una tecnología de vector viral. Es una vacuna que tiene un adenovirus recombinante de chimpancé que introducida al organismo humano, no genera la enfermedad, pero se convierte en un factor generador de anticuerpos en el organismo contra el virus COVID-19, porque ese adenovirus que ha ingresado al organismo tiene la estructura del pico proteínico del coronavirus. Doctora, tecnología vector viral. Doctora, también las personas, ¿qué se necesita saber antes de que se administre esta vacuna AstraZeneca? ¿Qué necesitan saber? Bueno, a ver, primero debo decir con toda claridad que el lenguaje técnico es complejo de todo lo que hablamos y yo estoy y espero estarlo logrando, de estar llegando a la población en general que no tiene la obligación de conocer el lenguaje técnico, científico, pero sí conocer con todo derecho qué es lo que está pasando. La pregunta de qué es lo que tiene que saber. Tiene que saber que una tercera dosis de una vacuna, en este caso es la AstraZeneca, que como en muchos lugares señalan y dicen, bueno, póngase la tercera dosis de la que haya en el país. Y bueno, en este caso concreto, lo que hay en el país es la AstraZeneca y han aperturado la posibilidad de la tercera dosis. Mejor que las personas con enfermedades de base y menores a 50 años se pongan la tercera dosis. Es una vacuna bastante inocua, pero todas pueden presentar reacciones adversas, como la aspirina también, dependiendo de la persona. Es una vacuna que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, por la Food and Drug, la FDA, por los organismos europeos de la Unión Europea, y además está reconocida, muy reconocida, también como dosis de sustento, tercera dosis, incluso para la Pfizer, aunque hablan de la Moderna como mejor, etcétera, etcétera. Sin embargo, debemos decir, estamos en Bolivia, hablemos de lo que tenemos. Doctora, también se con esta vacuna AstraZeneca el síndrome de trombosis con trombocitopenia. Doctora, ¿cuál es el riesgo de presentar dicho síndrome? Bueno, todo en términos de reacción adversa se la debe medir en cuántas personas reaccionan de manera adversa a algo en relación a la cantidad de personas que no reaccionan. Uno. Y el otro aspecto que hay que tomar en cuenta es el balance entre beneficio y riesgo, cómo se inclina la balanza hacia el beneficio o hacia el riesgo. Desde ese punto de vista debemos decir que una persona en 10 millones se ha tenido trombosis, y entonces este es un valor ese es el valor que se ha considerado, y entonces no se ha tomado en cuenta como una reacción adversa que permita sacar del mercado a la vacuna, sino más bien considerar que puede existir esta reacción adversa
y que hay que tener cuidado. Hay tratamiento, en todo caso, a la trombosis, siempre y cuando se vaya teniendo cuidado. Pero el riesgo es muy bajo. Y en el otro tema de medir en un equilibrio de beneficio-riesgo, todas las agencias internacionales de Estados Unidos y de Europa señalan claramente que la relación del beneficio versus este riesgo-beneficio es muy alto que opaca completamente al tema del riesgo que puede producir. Se han dado algunos, muy pocos casos de trombosis, pero es una vacuna todavía de elección para tercera dosis principalmente. Relacionado, doctora, de trombosis, ¿a qué síntomas se debe estar alerta después de la administración de esta vacuna? Bueno, a todos los síntomas que te puede producir la trombosis, entre ellos vamos a decir los más comunes. Por ejemplo, hay cosas que uno no las toma en cuenta como, me está dando trombosis, por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor de cabeza a veces suave, otras veces de manera permanente. Lo típico es que empieza algún adormecimiento, cosquilleo, mareos, cuando se está iniciando, algún deseo de vomitar, y principalmente esto del cosquilleo y cierto adormecimiento que se puede tener en la cara o en los miembros superiores o inferiores. Inmediatamente, la visión puede ser borrosa, y hay otros aspectos, ¿no? La erupción en el cuerpo. No quiere decir que si se tiene todos estos síntomas, recién se tiene trombosis. Es decir, puede haber estos síntomas y puede ser trombosis o no. Pero en todo caso, ante estos síntomas es necesario acudir al médico. Doctora, ¿cuáles son los reportes de las agencias reguladoras de medicamentos en cuanto al balance beneficio-riesgo de esta vacuna? Bueno, como decíamos hace unos minutos, es decir, esta vacuna está positivamente aprobada por todas las agencias reguladoras, tanto de Estados Unidos como de Europa. Está reconocidísima como la tercera dosis de refuerzo para la Pfizer, que ya es mucho decir. Se sugiere, por esa sensibilidad y susceptibilidad que ha provocado la trombosis de algunos pacientes, se sugiere que sean personas de menores a 50 años las que se hagan vacunar. Sin embargo, hay contradicciones que las señalan también las agencias reguladoras, porque es una vacuna de elección para personas con enfermedades de base. Eso no quiere decir que las personas menores a 50 años no tengan enfermedades de base o que las mayores a 50 años no tengan enfermedades de base. Entonces, personas mayores a 50 años con enfermedades de base tienen que valorar lo que han hecho las agencias internacionales, riesgo-beneficio, y definitivamente señalan con claridad que no la van a sacar del mercado porque es una vacuna de elección. El beneficio es superior al riesgo que se puede correr y se mantiene. Claro, es importante. Doctora, es una vacuna que está ahí y debemos nosotros también optar por esa vacuna. Doctora, ¿puede aplicarse la tercera dosis de la vacuna AstraZeneca si las primeras dos anteriores que ya se han administrado son de otro laboratorio? O sea, no hay un estudio contundente de ninguna de las vacunas que diga, si te has puesto la Pfizer, más que la Pfizer con AstraZeneca, pero muy poco estudio, ¿no? No hay un estudio contundente de ninguna de las vacunas en el término de tercera dosis. No existe no se ha concluido el estudio de cuánto dura los anticuerpos generados por las vacunas.
Entonces, no existe estudio, no existen resultados aún contundentes para ver qué pasa con la pregunta que me has hecho. Sin embargo, en términos generales, lo que se recomienda es lo que están recomendando en todos los países a nivel internacional, o sea, con el apoyo de las agencias internacionales, los ministerios de salud, etcétera, los centros de investigación, es que después de 4 meses habría que pensar, particularmente personas mayores a 50 años, en la tercera dosis, ya sea la vacuna completa que te hayas puesto, Sinopharm, Sinovac o las 4 aprobadas, Moderna, Pfizer, AstraZeneca o la Janssen de la Johnson. No habría problema después de unos 4 meses. Por otra parte, tampoco, y en algún momento lo hemos comentado en este mismo medio, hay tendencias científicas a señalar que mucho mejor una dosis de refuerzo con una vacuna de la misma tecnología de la que te has puesto antes. En ese caso estaríamos hablando, por ejemplo, AstraZeneca Sputnik, AstraZeneca Johnson, AstraZeneca Moderna, por vector viral, que no es el caso ni de la Sinovac, ni de la Pfizer, ni de la Sinopharm. Sin embargo, hay otra línea de científica importante también, que no descarta en absoluto, más bien se apoya fuertemente, que después de un tiempo de 4 meses, no habría ningún problema si te pones una vacuna con tecnología diferente. Por ejemplo, con la Johnson & Johnson están señalando, y lo hemos dicho también, que la segunda dosis de refuerzo, porque la Johnson es una sola dosis, que la de refuerzo se debiera poner a los 2 meses, pero es de refuerzo de la Johnson. Johnson con Johnson, Janssen con Janssen en todo caso. Pero después de unos 2 meses a 4 meses ya no hay problema. Hay que diferenciar porque no hay 2 más 2 en la salud y en el tema, menos en un tema que se estudia continuamente porque aparecen nuevas cosas, hay mutaciones y en fin, todo sigue siendo muy nuevo. Hay que decir claramente que la vacuna es importante, que AstraZeneca, que Bolivia ha tenido la oportunidad y tiene la oportunidad de una tercera dosis que la hemos ido reclamando, pues hay que optar por ella y estar seguros, tener niveles de seguridad, porque también hay que medir el nivel de anticuerpos que se ha generado, y con esto termino, que se ha generado ya sea con las vacunas o ya sea además con el refuerzo. No olvidar aquello que algún momento hemos mencionado, que las personas que han enfermado y que han generado anticuerpos y que además han recibido un esquema de vacunación completo, probablemente no requieran una tercera dosis. Claro que sí, doctora, por favor, antes de finalizar esta entrevista, recalquemos a todas las personas qué es lo que recomienda la OMS sobre esta tercera dosis. Bueno, lo que recomienda la OMS a todo el mundo, por la aparición de las nuevas cepas bastante virulentas, de hecho, recomienda la vacunación con la tercera dosis. Las nuevas cepas virulentas están atacando incluso a menores de 50 años de manera muy dramática. Entonces, la recomendación que hacemos, sumándonos a los científicos del mundo, es que principalmente las personas con enfermedades de base y mayores de 50 años se hagan vacunar, aunque resulte contradictorio a la recomendación de que AstraZeneca se deba usar para menores de 50 años. También a los menores de 50 años pedirles que sí se hagan vacunar. Eso es un hecho, y la recomendación de siempre. La vacuna es una alternativa importante. Ya saldrán, lo hemos hablado en otro momento también, algún medicamento
y las medidas de bioseguridad son definitivamente importantísimas. Yo veo que en Bolivia pareciera que es la gente olvidado, que todavía vivimos en pandemia, entonces hay que cuidarse, vacunarse y tenerlos bien claro que hay que vivir con un sistema de bioseguridad que nos garantice pasar de la pandemia por lo menos a la endemia, ya que ya está muy lejos creer que el virus va a desaparecer. Doctora, agradecerle, como usted lo decía, hay que recordar que estamos en pandemia, todavía muchas personas lo están olvidando, debemos seguir con las medidas de bioseguridad. Doctora, mil gracias por el espacio y la información también. No, yo encantada, un saludo cariñoso a todos ustedes y al público igual. Gracias.